Hola y bienvenido a una nueva píldora de anatomía para yoga. Entonces, hoy voy a contestar una pregunta que viene por parte de Andrea, una exalumna, que dice: el otro día, viendo una reflexión en Facebook, caí en la cuenta de que anatomía siempre la estudiamos desde una mirada masculina, que creemos neutral, pero que no es así. Me gustaría preguntarte por las diferencias con la anatomía femenina, por ejemplo, forma de las caderas o zona del pectoral, hombros, etcétera. Porque teniendo en cuenta que como profesor de yoga nuestro público es mayoritariamente femenino, me parece que estamos tratando a nuestras alumnas de forma poco justa. En fin, un abrazo y gracias por compartir tus conocimientos con el mundo. Gracias a ti, Andrea, por tu pregunta. Me parece súper interesante. Entonces, empezamos con lo que es natural. Entonces, la anatomía que estudiamos en los atlases de anatomía, digamos que son una aproximación bastante precisa de cómo estamos hechos por dentro. Músculos, órganos, ubicación de todo lo que hay, pero por fuera cada uno tenemos nuestras propias variantes anatómicas que son absolutamente normales. Es decir, hay personas más altas, más bajas, gente que tiene los brazos más largos o más cortos, también la cintura, hay personas con la cintura muy larga o más cortita, etcétera. Entonces, tanto para hombres y mujeres, el estándar que vemos en los libros de anatomía es un referente para conocer todas las partes del cuerpo, pero luego tenemos que entender que individualmente todos tenemos nuestras variantes que son absolutamente naturales y anatómicamente correctas, ¿ok? Entonces, luego, en cuanto a la diferencia entre cuerpos, entre hombres y mujeres, pues hay varias partes del cuerpo que obviamente son distintas, como las que mencionas tú. Yo quisiera empezar por la parte de la zona pectoral, sobre todo hablando de pechos, porque, porque las mujeres obviamente, bueno, tenemos pecho, ¿vale? Y hay mucha variabilidad, hay mujeres con pechos pequeños, gente con pechos más grandes, y mi propia experiencia, por estar entre las mujeres con pechos más grandes, te puedo decir que hay cosas que resultan incómodas si yo intento abarcar la postura desde una perspectiva supuestamente de lo que se considera correcto. Y no me pasa solo a mí, me han escrito personas que también tienen problemas como con pechos muchísimos más grandes y como eso les dificulta dentro de la práctica. Entonces, algunos tipos de posturas que según el tamaño de tus pechos igual hasta no las puedes hacer. Una de ellas son invertidas, como la postura sobre los hombros, Sarvangasana. Entonces, en esta postura, mujeres que tienen pechos enormes no pueden hacerla cómodamente. Y esto es algo que no es culpa de ellas, digamos, o que no saben realizar la postura. Es su anatomía ahí como que no les ayuda mucho y entonces, pues, la cuestión es adaptar la postura al cuerpo de la persona todo lo posible, pero no obligar a un cuerpo a hacer una postura que por su propia constitución o proporciones o tamaño no es capaz de hacer. Otra postura que si tienes pechos grandes es difícil de hacer son torsiones. Cuando practicaba Ashtanga, Marichyasana D, una postura que es una torsión bastante apretada, pues ahí tuve que aprender a apartar el pecho para poder entrar bien en la postura, porque si no esto me hacía como de tope, ¿vale? Me quitaba espacio. Otras posturas en las que los pechos influyen son, por ejemplo, la postura de alerta, es decir, cuando pasas de la postura de la plancha y colocas un pie entre las manos. Ahí, si consideras el largo del brazo contrastado con el tamaño de tu pecho, puede que no tengas espacio para colocar bien la rodilla entre las manos. Entonces, esto es otra cosa que nos pasa a las mujeres con pechos grandes y por las que tenemos que pensar cómo hacer las posturas para que nos resulten cómodas. Yo, por ejemplo, coloco la rodilla un poco por fuera de mi pecho y no justo en el centro porque ahí no cabe. ¿Qué más posturas? Postura del niño es otra, es mucho más cómoda si te descansas en la postura del niño con las rodillas a lo ancho de los hombros en vez que colocadas juntas. Ahí, según también el tamaño de tu pecho o incluso de tu barriga, pues
no va a ser una postura que se sienta bien. Otros factores que nos distinguen entre mujeres y hombres son, como tú dices, las caderas. Las mujeres sí que tendemos a tener las caderas más anchas, pero en general para todo el mundo yo creo que anatómicamente es mejor si cuando haces posturas de yoga siempre colocas el talón, el tobillo, en línea con la articulación de la cadera, es decir, donde la cabeza del fémur se inserta en la pelvis. Algunos lo llaman cadera interna, pero bueno, es justo la articulación coxofemoral. Entonces a mí me gusta alinear los tobillos con la articulación coxofemoral, tanto si hago posturas asimétricas como una postura de alerta, como si hago posturas simétricas. Produce una flexión de cadera y de columna que me resulta más armónica. Mientras que cuando juntamos los pies, estamos saliendo de esta línea que dibujan las caderas y los tobillos y las rodillas por el medio, y yo creo que para las articulaciones no es igual de favorable. Tampoco no es que pase nada, sino en total, cuando haces una postura con un alineamiento que se adapta a tu cuerpo, la disfrutarás más y tendrá mejores beneficios. ¿Y qué más? Y luego una cosa que noté que hacen las mujeres, a diferencia de los hombres, es que cuando colocan las manos en línea con los hombros para hacer una postura como Adho Mukha, o cuando hacen una postura como la cobra, siempre ponen las manos muy cerca, como que su percepción de sus hombros es mucho más pequeña de la real. Entonces yo ahí pues invito a que las mujeres ocupen su espacio y que coloquen las manos un poco más separadas para que a la hora de realizar la postura puedan tener el espacio que necesitan para crear estos movimientos con su cuerpo. Y para terminar, siempre sobre el tema de las mujeres, son los ciclos hormonales. Entonces, esto es algo que afecta a cada una de forma diferente. Yo solo te puedo hablar por mi propia experiencia, pero mi energía cambia mucho según la fase del ciclo en la que estoy. No es lo mismo cuando tengo el ciclo, la regla, que justo antes o que cuando estoy ovulando. Entonces, según la fase de mi ciclo, pues tengo más o menos energía y creo que es interesante respetar esto y trabajar con esto. Entiendo que no es para todos, es una percepción muy individual de cada uno. Como siempre, no creo que haya una regla que valga para todos en nada. Simplemente es cuestión de ver cómo esta herramienta fantástica del yoga nos puede favorecer en nuestra vida, en nuestra práctica. ¿Vale? Entonces es cuestión de cómo el yoga nos ayuda a nosotros, no tanto como nosotros encajamos en un modelo estrecho que tenemos en la cabeza de lo que es el yoga correcto. Entonces, a nivel de anatomía, tanto si eres hombre como si eres mujer, siempre tienes que adaptar las posturas a tu cuerpo, no a lo que ves en las fotografías. Y para esto muchos necesitamos un maestro para entender de qué va la postura y cómo ejecutarla de la forma que biomecánicamente nos es más favorable. Y nada, yo sé que muchas de las que escucháis esto sois mujeres y me encantaría saber cuál es vuestra experiencia con vuestro cuerpo de mujer en la práctica del yoga. ¿Hay cosas que veis que discrepan con lo establecido o no? Me encantaría saber vuestra opinión porque me parece un debate interesantísimo. Así que os espero en los comentarios.